¿Qué onda, chavos? Bienvenidos a Historia de México 1. Si ustedes tienen la curiosidad de cómo eran los seres humanos al llegar al continente americano, en esta entrega lo van a poder descubrir. Así que acompáñenme. Vamos a hablar entonces de cuáles son las características de los primeros pobladores del continente americano. De entrada, el ser humano que va a llegar a América o que va a empezar a hacer su migración hacia América es alguien que se conoce como el Homo sapiens sapiens, es decir, es un hombre que ya permanece con la espalda recta, que camina en dos pies, que tiene pelaje corporal pero no en exceso, que ya utiliza su inteligencia para tratar de resolver problemas, es decir, no nada más come y se rasca, sino que también empieza a elaborar algunos instrumentos o algunos artefactos o empieza a organizarse socialmente. Entonces, poco a poco el hombre va a evolucionar hasta que llegamos a la actualidad. Los primeros seres humanos entonces se van a ir quedando en los entornos que para ellos eran los más propicios. Por ejemplo, lugares donde hubiera agua, donde hubiera alimento, lugares donde pudieran cobijarse del frío, de la nieve, del calor, del viento. ¿De acuerdo? Entonces ellos no tenían casas de campaña, sino que se quedaban en abrigos rocosos. ¿Qué es un abrigo rocoso? Literalmente una cueva, por ejemplo, o un repositorio, o un cúmulo, o un montón, una montaña de piedras, donde ellos se pudieran meter y en el interior ellos podían prender fuego y podían estar a salvo tanto de ataques de los animales salvajes como de las inclemencias del tiempo. Es decir, poco a poco el ser humano va a ir caminando para habitar todo el continente americano, va a ir bajando poco a poco desde el norte hasta el sur. La teoría más aceptada es la del estrecho de Bering o la teoría del origen único, y entonces poco a poco se va a ir habitando el continente americano. Los hombres y las mujeres de la antigüedad eran seminómadas, es decir, transitaban de un sitio a otro en busca de alimento. Es decir, por ejemplo, si llegaban a esta zona y no había agua, si no había alimento, pues no se quedaban y seguían caminando hasta llegar a otra zona donde pudieran encontrar agua y alimento. Y entonces a eso se llama seminómada. Es decir, podían estar una temporada en un sitio, 3 o 4 meses, podían migrar hacia otro sitio, de estar 2 o 3 semanas, migrar hacia otro sitio y estar algún tiempo, y es decir, no tenían como un domicilio fijo, ¿no? Básicamente cuando empezaron a caminar, siempre se buscaban estos abrigos rocosos o ya se empezaban a construir algunas tiendas o casas de campaña, aprovechando la piel de los animales, las hojas de los árboles, las ramas grandes de los árboles o, por ejemplo, algunos huesos, tales como, por ejemplo, los dientes del mamut, que eran muy grandes y entonces servía como para hacer las casas, ¿no? Los primeros seres humanos, ya cuando empezaron a buscar alimento y empezaron a encontrar alimento de sobra, por ejemplo, piensen cuando recolectaban frutas o semillas, pues ellos tenían la necesidad de almacenarlos o de transportarlos, y entonces empezaron a hacer cestería, empezaron a hacer canastas, empezaron a hacer algunas bolsas con las mismas hojas de los árboles o con algunas ramas o con algunas raíces de algunas plantas, y entonces a esto se conoce como cestería, y ahí colocaban diferentes tipos de productos como granos, como cereales o también frutas y verduras. Incluso, por ejemplo, para el caso de Baja California, los Kumeyaay, por ejemplo, que son los que habitan en esta región y más o menos son de esa temporalidad, se dice que tejían tan bien sus cestos que se podía colocar agua adentro y no se salía el agua. Entonces incluso hasta el agua se podía transportar en ese momento. Los primeros seres humanos que llegan al continente americano ya cazan, ya recolectan frutas y verduras, semillas y cereales, también van a empezar a elaborar utensilios, por ejemplo, utilizando conchas, utilizando algunos huesos de animales, empiezan a afilarlos, empiezan a cortar algunos artículos, se empieza a destazar a los animales, se empieza a utilizar la piel para hacer casas de campaña o para la ropa, para cubrirse el cuerpo, el vello corporal empieza a desaparecer y entonces las comunidades o las pequeñas tribus empiezan a aparecer. Junto a todo esto de los seminómadas existen otro tipo de actividades. Por ejemplo, cuando iban caminando, pues los hombres y mujeres de aquel entonces recolectaban lo que había a su alcance: hormigas, escarabajos, ratas, lombrices, podían recolectar, no sé, algunos camaleones, algunas serpientes, y entonces todo lo que daba el medio ambiente era bien aprovechado. Se piensa que en determinadas épocas del año, sobre todo cuando hacía mucho calor, las personas permanecían totalmente desnudas, y en las épocas donde ya empezaba a hacer un poco de frío o de viento era cuando empezaban a cubrirse con corteza de árbol o con las mismas pieles de los animales.
Al paso del tiempo, todo se va a tornar en una organización más compleja. Las mujeres y los niños, por ejemplo, tienen cierto tipo de actividades, como es la recolección de algunas semillas y frutos, la pesca incluso, o la elaboración de algunos alimentos, mientras que los hombres, por ejemplo, los más hábiles o los más fuertes eran los que cazaban las especies animales, sobre todo las más grandes. Por ejemplo, hay una película que se llama 10.000 antes de Cristo y hay una escena donde los hombres de una comunidad, de una tribu, cazan a un mamut. Si la han visto, pues saben de lo que estoy hablando, y si no, pues se las describo. Hay una montaña, está la comunidad en la montaña resguardándose de las fieras salvajes. A lo lejos, en un cañón, se mira que viene una manada de mamutes, y entonces bajan los hombres, y entonces hay hombres que distraen a los mamuts para que se vayan hacia un camino de pantano y se pueda empantanar ahí el mamut y no pueda salir. Una vez que el mamut está empantanado, se suben otros sujetos al lomo del mamut y con unas lanzas empiezan a perforarle el cráneo para que se muera. Y otros, mientras está ocurriendo eso, le avientan una red tejida con plantas o con raíces de árboles para poder sostener al mamut. Es decir, todo requería trabajo en equipo, no era algo así como tan fácil voy y le disparo, pues no había armas, ¿no? Entonces había que utilizar las manos y la fuerza. Entonces, en ese sentido, son como las actividades que se desarrollan a cabo por los primeros hombres y mujeres que habitan el continente americano. Después nosotros vamos a ver, por ejemplo, que de esta temporalidad vienen las pinturas rupestres, viene la cestería o incluso viene la alfarería. La alfarería, cuando se desarrolla, cuando los hombres empiezan a descubrir la agricultura. ¿Cómo nace la agricultura? Básicamente por una coincidencia. Un grano de alguna fruta o verdura cayó al suelo, el suelo estaba húmedo, empezó a germinar, y entonces la observación permitió conocer que si se repetía el proceso, ahí iba a haber agricultura. Llega la agricultura y entonces las comunidades se hacen sedentarias, es decir, se quedan a vivir ahí, y una vez que las comunidades se hacen sedentarias, pasaríamos al siguiente aspecto, que son las culturas prehispánicas, es decir, los grupos de seres humanos que habitaron este país en específico antes de la llegada de los españoles. Entonces fue todo por hoy y nos vemos en la próxima entrega. Saludos.